Les mencioné entonces y le hablé un poquito del periodo intertestamentario o periodo del Segundo Templo. Israel va al exilio, viene la época persa, Israel regresa del exilio y aquí tenemos que entender algo. Cuando Israel va al exilio, el exilio pierde el templo, pierde el sacerdocio, pierde su hegemonía política, o sea, pierde una serie de elementos que son importantes para cualquier nación, para establecer un culto religioso. Cuando ellos regresan del exilio, ellos tienen que nuevamente restablecer esto. Y se realiza lo que se denomina la reforma de Esdras y Nehemías. Paralelo a la reforma de Esdras y Nehemías, o unido a la reforma de Esdras y Nehemías, nace el judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? Es un sistema, ¿verdad?, que se desarrolla en el periodo del Segundo Templo. Yo siempre les digo, en la Biblia hebrea no existe el judaísmo. El judaísmo nace específicamente en el periodo del Segundo Templo como consecuencia de la reforma de Esdras y Nehemías, de este nuevo nacimiento de Israel como nación y su reestructuración a nivel político, social, religioso y cultural, en el cual ellos se ven en la necesidad de establecer nuevamente un templo, nuevamente un sacerdocio, nuevamente un sistema sacrificial, nuevamente acercarse al Dios de Israel, ¿verdad? Abandonando los demás dioses. Y para ello, como cualquier nación, como cualquier país, ellos tienen que establecer una serie de normativas. Esta serie de normativas o este sistema es lo que nosotros llamamos judaísmo. ¿Bien? Es lo que nosotros llamamos judaísmo. Luego o paralelo a la formación del judaísmo, nace la Gran Asamblea, un parlamento, bueno, que tenemos poco en la historia, pero se dice que hubo un parlamento en esta época. Tenemos la revuelta macabea, revuelta que será clave, ¿verdad? Lo voy a explicar ahorita en un ratico, para el tema de la comunidad esenia, de perspectivas mesiánicas como el Mesías sacerdotal, etc. Nace el periodo hasmoneo y paralelo a esto, por supuesto, surgen los diferentes grupos religiosos. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos al Nuevo Testamento, abrimos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vamos a ver unos personajes llamados fariseos, otros llamados esenios, otros llamados celotes, pero cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento o a la Biblia hebrea no los vemos. Cuando yo hablo del surgimiento de los diferentes grupos religiosos, ¿verdad? Estoy hablando del nacimiento del fenómeno sectario. ¿Qué es el fenómeno sectario? Son los distintos grupos de pensamiento o escuelas de pensamiento que nacieron en la época del Segundo Templo. Bien, en los cuales tenemos a los fariseos, saduceos, celotes, sicarios, herodianos, temerosos de Dios, helenitas, etc. Cada escuela de pensamiento o cada secta tendrá una importancia crucial en el desarrollo o perspectiva o doctrinas en esta época. En un momento les voy a mostrar una diapositiva hablando un poquito más de esto. Pero este tema es sumamente importante porque miren que la clase de hoy se llama Modelo Mesiánico en el Judaísmo Antiguo y no he empezado a hablar de eso porque esta es la base para poder entrar en materia. Bien, todos estos acontecimientos que se los dejo allí como un método para poder empezar a estudiar y poder llegar a comprender por qué nacen estas perspectivas mesiánicas son importantísimos. Bien, quiero hacer quiero explicar un término que es secta, porque yo hablé de fenómeno sectario. Hoy en día el término secta tiene una connotación negativa, lamentablemente. Hablan de las sectas de los fariseos como si fuese algo malo, pero nada más alejado de la realidad. Cuando yo hablo de secta, estoy hablando de escuela de pensamiento. No le vamos a atribuir algo bueno o algo malo. Simplemente es una escuela de pensamiento. El cristianismo es una secta en el periodo del Segundo Templo. Es una secta. Así de sencillo. Porque es una escuela de pensamiento y secta viene de sector. Es como si tú tienes una torta, tú la picas en pedazos y tienes sectores. ¿Ok? Ahora, en esta época voy a hablar específicamente un poquito de estos 5 grupos religiosos que son los fariseos, saduceos, esenios, samaritanos o judeos cristianos, que me parece muy importante ingresar a los judíos cristianos en esta lista. ¿Por qué? Hay muchos libros que hablan de los fariseos, de los saduceos, esenios, samaritanos y dejan a los judíos cristianos como, es que ellos son los cristianos, es algo nuevo. No. El judeocristianismo, ¿verdad? En el siglo I forma parte de una línea de pensamiento judía. Que hoy los judíos no la quieran aceptar, eso es problema de ellos. Pero hay muchas interpretaciones
en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que son hechas por netos judíos. Esto es muy importante, porque hay muchas veces que dicen, no, es que el cristianismo rompió con el judaísmo. El cristianismo en el siglo I era otra rama del judaísmo. No es descabellado realizar una interpretación de un Mesías celestial cósmico y atribuirle esa perspectiva a Jesús en el siglo I. Eso no es descabellado, eso no es loco, ya que era una línea de pensamiento dentro de las diferentes líneas de pensamiento en el siglo I. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros vamos a tener a los fariseos. Los fariseos, que viene de parushim, que significa separados o piadosos, eran grupos o movimientos religiosos que nacen en esta época, ¿verdad?, como líderes espirituales del pueblo judío, en los cuales ellos iban a realizar una interpretación de la Torá e iban a estar divididos en dos casas, los fariseos de la casa de Shammai y los fariseos de la casa de Hillel. Cada uno va a tener su diferencia. Muchas veces creemos que Jesús estaba en contra de todos los fariseos. Para nada. Jesús muchas veces, cuando se enfrenta a un fariseo, ¿verdad?, que le dice, oye, mira, no puedes sanar en Shabbat. Había otro grupo de fariseos que creían que sí se podía sanar en Shabbat. Es así, es sencillo. Bien, no podemos como que colocarlos uno contra el otro. No, Jesús muchas veces tiene una tendencia farisea de Shammai y una tendencia farisea de Hillel. También tenemos otro grupo que son los saduceos. Saduceo o grupo que se habla muy mal. Miren, yo les digo algo. Cuando tú tienes una diferencia con otra persona y te toca hablar de la otra persona, por lo general vas a hablar de esa diferencia y vas a hablar mal, o puede que llegues a hablar mal de la otra persona, pero nunca vas a comenzar hablando bien. Los textos que hoy tenemos son textos fariseos, ¿bien? Y por supuesto hablan mal de los saduceos. Los saduceos era la élite, ¿verdad?, religiosa que estaba directamente liderando el templo judío. Bien, eran los sacerdotes. Y por supuesto, los fariseos, el Nuevo Testamento habla muy mal de los saduceos. Inclusive los textos que tenemos hoy son fariseos y hablan muy mal de los saduceos. Hay muchos estudiosos que dicen, bueno, mira, los fariseos tenían salvación allí, pero los saduceos estaban totalmente perdidos. Bueno, a ver, si leemos lo que tenemos, vamos a inferir eso. Sin embargo, no tenemos textos saduceos que nos puedan tratar de explicar qué pensaban ellos o qué creían ellos. Tenemos información de lo que creían, tenemos diferencias. Por ejemplo, los saduceos no creían en un Mesías, no creían en la resurrección de los muertos, solamente creían en la Torá, mientras que los fariseos creían que había resurrección, creían en el mesianismo, creían en un Mesías que iba a venir a establecer un reino de paz. Pero los saduceos, por otro lado, no tenían esa línea. Tenemos a los esenios. Los esenios es un grupo que no aparece en el Nuevo Testamento. Hay mucha influencia esenia en el Nuevo Testamento, pero no aparecen. Pero los esenios eran, de alguna u otra manera, aquellos sacerdotes que habían servido en el templo, pero que habían huido al desierto, a las orillas del Mar Muerto, derivado de la revuelta macabea y la instauración de los hasmoneos, o la dinastía hasmonea. En pocas palabras, le explico. Siglos antes de la aparición de Jesús en escena, viene Antíoco Epífanes IV, ¿verdad?, un gobernador griego que quiere de alguna u otra manera eliminar el judaísmo, y pues se arma cierta revuelta, se le denomina la revuelta macabea. Los macabeos logran pues su independencia y nace lo que se denomina la dinastía hasmonea. Básicamente era una dinastía que no era de la casa de David. Liberaron al pueblo judío de los griegos, quisieron restaurar la realeza en Israel. Simón Macabeo fue nombrado como líder y sumo sacerdote hasta que venga un profeta. Eso lo pueden leer ustedes en Macabeo 14, versículo 41. Luego de este Simón Macabeo viene Juan Hircano, luego viene Aristóbulo, hasta que llega un punto en que uno de ellos se denomina rey y sacerdote. Esto generó una problemática. ¿Por qué? Porque según la Torá, los reyes vienen de Judá y los sacerdotes vienen de Leví, y los sumos sacerdotes de Leví, de la línea de Aarón. Los esenios no estuvieron de acuerdo con eso, o un grupo de judíos no estuvo de acuerdo con eso, y huyen al desierto. Y se forman los esenios. Por otro lado, vamos a tener a los samaritanos,
Ya muchos de ustedes saben quiénes son los samaritanos, y vamos a tener a los judíos cristianos. Todos estos grupos van a ser muy importantes para desarrollar el fenómeno sectario en la época del Segundo Templo. Bien, entonces tenemos el nacimiento del fenómeno sectario.